Que el Señor les bendiga a todos. El día de hoy vamos a continuar con el estudio del libro de Daniel en su capítulo 5 y su capítulo 6. La palabra del Señor dice así: Muchos años después, el rey Belsasar ofreció un gran banquete a 1000 de sus nobles y bebió vino con ellos. Mientras Belsasar bebía, mandó traer las copas de oro y plata que su antecesor, Nabucodonosor, había sacado del templo de Jerusalén. Quería beber en ellas con sus nobles, sus esposas y sus concubinas. Así que trajeron las copas de oro sacadas del templo, la casa de Dios en Jerusalén, y el rey y sus nobles, sus esposas y sus concubinas bebieron en ellas. Mientras bebían en las copas, rindieron culto a sus ídolos de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra. De pronto, vieron los dedos de una mano humana que escribía sobre la pared blanqueada del palacio del rey, cerca del candelabro. El propio rey vio la mano mientras escribía, y el rostro se le puso pálido del susto. Le temblaron las rodillas a causa del miedo, y se le aflojaron las piernas. El rey llamó a gritos que trajeran a los brujos, a los astrólogos y a los adivinos para que se presentaran ante él. Les dijo a esos sabios babilónicos: el que pueda leer esa escritura y explicarme lo que significa será vestido con mantos púrpuras, propios de la realeza, y se le pondrá una cadena de oro alrededor del cuello. Será el tercero en importancia en el reino. Entonces entraron todos los sabios del rey, pero ninguno pudo leer lo que estaba escrito ni decirle al rey lo que significaba. Así que el rey se asustó aún más y se puso pálido. Sus nobles también estaban perturbados. Cuando la reina madre oyó lo que estaba pasando, se dirigió apresuradamente a la sala del banquete y le dijo a Belsasar: ¡Que viva el rey! No se ponga tan pálido ni tenga miedo. Hay un hombre en su reino en quien vive el espíritu de los dioses santos. Durante el reinado de Nabucodonosor, este hombre demostró percepción, entendimiento y sabiduría como la que tienen los dioses. El rey que precedió a usted, o sea su antecesor, el rey Nabucodonosor, lo nombró jefe de todos los magos, los brujos, los astrólogos y los adivinos de Babilonia. Este hombre, Daniel, a quien el rey le dio por nombre Belsasar, tiene intelecto excepcional y rebosa de conocimiento y entendimiento divino. Puede interpretar sueños, explicar acertijos y resolver problemas difíciles. Mande llamar a Daniel y él le dirá el significado de lo que está escrito en la pared. Entonces trajeron a Daniel delante del rey, y el rey le preguntó: ¿Eres tú ese Daniel, uno de los cautivos traídos de Judá por mi antecesor, el rey Nabucodonosor? He oído que el espíritu de los dioses vive en ti, y que tienes mucha percepción, entendimiento y sabiduría. Mis sabios y brujos han intentado leer las palabras escritas en la pared y explicarme su significado, pero no pueden. Me dicen que tú puedes dar interpretaciones y resolver problemas difíciles. Si eres capaz de leer esas palabras y explicarme el significado, te haré vestir con mantos púrpuras propios de la realeza, y recibirás una cadena de oro en el cuello. Serás el tercero en importancia en el reino. Daniel respondió al rey: Su Majestad, guarde sus regalos o déselos a otra persona. Igual le diré el significado de lo que está escrito en la pared. El Dios Altísimo le dio soberanía, majestad, gloria y honor a su antecesor, Nabucodonosor. Lo hizo tan poderoso que gente de toda raza, nación y lengua temblaba de temor ante él. El rey mataba a quienes quería matar y perdonaba a quienes quería perdonar. Honraba a quienes quería honrar y humillaba a quienes quería humillar. Sin embargo, cuando su corazón y su mente se llenaron de arrogancia, le fue quitado el trono real y se le despojó de su gloria. Fue expulsado de la sociedad humana, se le dio la mente de un animal salvaje y vivió entre los burros salvajes.
comió pasto como el ganado, y lo mojó el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Dios Altísimo gobierna los reinos del mundo y designa a quien Él quiere para que los gobierne. Oh Belsasar, usted es el sucesor del rey y sabía todo esto, pero aún así no se ha humillado. Todo lo contrario, usted desafió con soberbia al Señor del cielo y mandó traer ante usted estas copas que pertenecían al templo. Usted, sus nobles, sus esposas y sus concubinas estuvieron bebiendo vino en estas copas mientras rendían culto a dioses de plata, oro, bronce, hierro, madera y piedra. Dioses que no pueden ver ni oír, ni saben absolutamente nada. Pero usted no honró al Dios que le da el aliento de vida y controla su destino. Así que Dios envió esa mano para escribir el mensaje. Este es el mensaje que se escribió: Mene, Mene, Tekel y Parsin. Y el significado de las palabras es el siguiente. Mene significa contado. Dios ha contado los días de su reinado y le ha puesto fin. Tekel significa pesado. Usted ha sido pesado en la balanza y no dio la medida. Parsin significa dividido. Su reino ha sido dividido y dado a los medos y a los persas. Entonces, por orden del rey Belsasar, vistieron a Daniel con mantos púrpuras, le pusieron una cadena de oro en el cuello y lo proclamaron el tercero en importancia en el reino. Esa misma noche mataron a Belsasar, rey de Babilonia, y Darío el Medo se apoderó del reino a los 62 años de edad. Amén. Este rey fue pesado y no dio la medida por su arrogancia y porque no se humilló delante de Dios. El comentario bíblico, Daniel 5 del 1 al 9. Belsasar desafió los juicios de Dios. La mayoría de los historiadores consideran que en esa circunstancia Ciro sitió a Babilonia. La seguridad y la sensualidad son tristes pruebas de una ruina inminente. La alegría que profana las cosas sagradas es indudablemente pecaminosa, y muchas de las canciones usadas en las fiestas modernas no son mejores que las alabanzas cantadas por los paganos a sus dioses. Véase cómo Dios aterrorizó a Belsasar y a sus señores. La palabra escrita de Dios es suficiente para asustar al pecador más orgulloso y atrevido. Lo que vemos de Dios, la parte de la mano que escribe ante las criaturas y en el libro de las Escrituras, debe llenarnos de pensamientos reverentes respecto de lo que no vemos. Si este es el dedo de Dios, ¿qué es su brazo cuando se desnuda? ¿Y qué es él? La conciencia culpable del rey le dijo que no tenía razón para esperar buena nueva alguna desde el cielo. Dios puede en un momento hacer que tiemble el corazón del pecador más recio, y solo se necesita soltar sus propios pensamientos sobre sí. Le darán bastantes problemas. Ningún dolor corporal puede igualar la agonía interior que a veces sobrecoge al pecador en medio de alegrías, placeres carnales y pompa mundana. A veces, el terror hace que el hombre huya a Cristo por perdón y paz, pero muchos de los que claman por miedo a la ira no están humillados por sus pecados y solo buscan alivio en vanidades mentirosas. La ignorancia y la incertidumbre de las Sagradas Escrituras, que muestran muchos que se dicen sabios, solo tienden a que los pecadores desesperen, como hizo la ignorancia de estos hombres sabios. Amén. A continuación les leeré el capítulo número 6. Daniel capítulo 6. La palabra del Señor dice así. Darío el Medo decidió dividir el reino en 120 provincias.
y nombró a un alto funcionario para gobernar cada provincia. Asimismo, el rey escogió a Daniel y a 2 personas más como administradores para que supervisaran a los altos funcionarios y protegieran los intereses del rey. Pronto, Daniel demostró ser más capaz que los otros administradores y altos funcionarios. Debido a la gran destreza administrativa de Daniel, el rey hizo planes para ponerlo frente al gobierno de todo el imperio. Entonces los demás administradores y altos funcionarios comenzaron a buscar alguna falta en la manera en que Daniel conducía los asuntos del gobierno, pero no encontraron nada que pudieran criticar o condenar. Era fiel, siempre responsable y totalmente digno de confianza. Finalmente llegaron a la siguiente conclusión: nuestra única posibilidad de encontrar algún motivo para acusar a Daniel será en relación con las normas de su religión. Así que los administradores y altos funcionarios se presentaron ante el rey y dijeron: ¡que viva el rey Darío! Todos nosotros, administradores, autoridades, altos funcionarios, asesores y gobernadores, nos hemos puesto de acuerdo en que el rey apruebe una ley que se haga cumplir estrictamente. Ordena usted que, en los próximos 30 días, todo aquel que ore a quien sea, divino o humano, excepto a usted, su majestad, sea arrojado al foso de los leones. Ahora bien, su majestad, emita y firme esta ley de tal modo que no pueda ser alterada. Una ley oficial de los medos y de los persas que no puede ser revocada. Así que el rey Darío firmó la ley. Sin embargo, cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, fue a su casa y se arrodilló como de costumbre en la habitación de la planta alta, con las ventanas abiertas que se orientaban hacia Jerusalén. Oraba 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho, dando gracias a su Dios. Entonces los funcionarios fueron juntos a la casa de Daniel y lo encontraron orando y pidiéndole a Dios que lo ayudara. De manera que fueron directo al rey y le recordaron el decreto. ¿No firmó usted una ley por la cual, durante los próximos 30 días, todo aquel que ore a quien sea, divino o humano, excepto usted, su majestad, sea arrojado al foso de los leones? Sí, contestó el rey. Esa decisión sigue en pie. Es una ley oficial de los medos y de los persas que no puede ser revocada. Entonces le dijeron al rey: este hombre Daniel, uno de los cautivos de Judá, no hace caso a usted ni a su ley. Sigue orando a su Dios 3 veces al día. Al oír esto, el rey se angustió mucho y procuró encontrar un modo de salvar a Daniel. Pasó el resto del día buscando una manera de librarlo de ese aprieto. Por la noche, los hombres volvieron a presentarse ante el rey y dijeron: Su Majestad, usted sabe que según las leyes de los medos y los persas, ninguna ley firmada por el rey puede ser modificada. Entonces, finalmente el rey ordenó que arrestaran a Daniel y lo arrojaran al foso de los leones. El rey le dijo: que tu Dios, a quien sirves tan fielmente, te rescate. Así que trajeron una piedra y la colocaron sobre la roca del foso. El rey selló la piedra con su sello real y los sellos de sus nobles para que nadie pudiera rescatar a Daniel. Luego el rey regresó al palacio y pasó la noche en ayuno. Rechazó sus entretenimientos habituales y no pudo dormir en toda la noche. Muy temprano a la mañana siguiente, el rey se levantó y fue deprisa al foso de los leones. Cuando llegó allí, gritó con angustia: Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien sirves tan fielmente,
¿Rescatarte de los leones? Y Daniel contestó: ¡Que viva el rey! Mi Dios envió a su ángel para cerrarles la boca a los leones, a fin de que no me hicieran daño, porque fui declarado inocente ante Dios y no he hecho nada malo en contra de usted, su majestad. El rey se alegró mucho y mandó que sacaran a Daniel del foso. No tenía ningún rasguño, porque había confiado en su Dios. Entonces el rey dio órdenes de que arrestaran a los hombres que maliciosamente habían acusado a Daniel, y los hizo echar al foso de los leones, junto con sus esposas y con sus hijos. Los leones saltaron sobre ellos y los despedazaron aún antes de que llegaran al piso del foso. Después el rey Darío envió el siguiente mensaje a la gente de toda raza, nación y lengua en el mundo entero: paz y prosperidad a todos ustedes. Ordeno que en mi reino toda persona tiemble con temor delante del Dios de Daniel, pues Él es el Dios viviente y permanecerá para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio nunca tendrá fin. Él rescata y salva a su pueblo, realiza señales milagrosas y maravillas en los cielos y en la tierra. Él ha rescatado a Daniel del poder de los leones. Así que Daniel prosperó durante el reinado de Darío y el reinado de Ciro el persa. Amén. Otra vez vemos el poder de nuestro Dios para salvar a sus hijos que confían en Él. Podemos fielmente confiar en nuestro Señor, porque Él siempre tiene cuidado de nosotros. Daniel capítulo 6, versículos del 1 al 5, comentario bíblico. Para la gloria de Dios nos damos cuenta de que, aunque Daniel estaba ya muy viejo, todavía era capaz de trabajar y que había seguido fiel a su religión. Para la gloria de Dios es que los que profesan la fe se comporten en forma tal que sus enemigos más vigilantes no puedan hallar ocasión de culparlos, excepto en materia de su Dios, en lo cual andan conforme a sus conciencias. Amén. Por eso es importante que andemos en fidelidad a Dios, para que no blasfemen la palabra del Señor por culpa nuestra. A continuación les leeré el comentario de nuestra hermana Margarita de Michelen, del ministerio Aviva Nuestros Corazones. Daniel capítulo 5 y capítulo 6. Un desenfreno y la pérdida del reino. Cuando Belsasar llega al reino, 4 reyes le habían precedido, entre ellas Nabónido, su padre, con quien reina juntamente. Al leer que era hijo de Nabucodonosor, lo que se quiere comunicar es que este era su antepasado. Su posición política era de menor rango, pero administraba los asuntos de la ciudad. Al tener posición, también tenía poder. Quienes ostentan algo de prestancia pueden volverse engreídos, amantes de los lujos y fastuosidades, y creer que pueden hacer cuanto se les antoja. En él podemos ver dichos rasgos, pues hace un banquete descomunal con 1000 príncipes invitados, con sus mujeres y concubinas. Había mucho lujo, mucha comida, mucho vino y mucho desenfreno. Esta combinación no produjo nada bueno. Proverbios 23 del 31 al 33 nos enseña a no mirar mucho al vino cuando rojea. Este entra suavemente, muerde cual serpiente y hace que los ojos miren cosas extrañas y el corazón hable perversidades. Como la palabra nunca se equivoca, así mismo sucedió. Belsasar, ya borracho, manda a traer los vasos de oro que pertenecían al templo de la casa de Dios para beber en ellos. No habiendo acabado de beber,
aparece una mano escribiendo en la pared. Ah, los medios que Dios usa para hacer respetar son increíbles y también muy efectivos. El rey se turba, palidece y le tiemblan las rodillas. Siempre me ha llamado la atención que los que alardean de ser fuertes, a la hora de la verdad tambalean. Ante tal situación, llaman a los adivinos, los cuales ya habían demostrado no poder dar explicación a los sueños, ahora mucho menos a esta aparición misteriosa. La reina recuerda que en el reino había uno con el espíritu de los santos, al cual en los días de su antecesor, Dios le había dado luz, inteligencia y sabiduría. Daniel, rondando los 70 años, va y se presenta ante el rey. Lo primero que dice es que no desea los dones ofrecidos. Luego hace un recuento de cómo el Altísimo trató con la soberbia de Nabucodonosor, lo cual era conocido por él y por todo el reino. Belsasar no recordó la historia, ni se humilló y actuó neciamente. Proverbios 15:31 expresa: el oído que escucha pone atención a las reprensiones o amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. Así que pongamos atención cuando somos amonestados. Por no haber aprendido en cabeza ajena y haber menospreciado las cosas santas del Señor, su reino fue contado y se le dio fin. Él fue pesado y hallado falto, su reino dividido y dado a los medos persas. Esa misma noche fue muerto y Darío de Media tomó el reino. ¿Qué aprendemos de esto? Que debemos cultivar el dominio propio, pues nos aleja de los excesos, que debemos darle muchísimo valor a lo que Dios ha santificado y que debemos escuchar y aprender las lecciones que Él nos enseña por medio de la vida. ¿Te comprometes a hacer estas cosas? Fidelidad ante un feroz castigo. Ser echado al foso de los leones. En este pasaje vemos a Daniel servir en un tercer reino. Nuevamente su rey, Darío, quiere ponerlo sobre todo su reino. ¿Por qué? Porque era superior, tenía un espíritu superior, era fiel, no había en él vicio ni falta, y seguía siendo fiel a la ley de su Dios. Como ya hemos visto, la envidia puede provocar cosas muy malas. Los gobernadores, presos de ella, instan a que el rey promulgue un edicto durante 30 días. Este impedía que se le pidiera algo a otros dioses excepto al rey. Quien no obedeciera sería echado al foso de los leones. Dicho edicto ya firmado no podía ser revocado. Daniel, al oírlo, sin titubear, hizo fielmente lo que había hecho desde que llegó a Babilonia: orar 3 veces al día con la mirada hacia su amada Jerusalén y con las ventanas abiertas. Los gobernantes van ante el rey, el cual es puesto entre la espada y la pared con su propio edicto. Cuando éste oye que Daniel fue atrapado orando a su Dios, se aflige y procura librarle del castigo, pero ya era demasiado tarde. Quizás, de haber pensado más a fondo el asunto, habría recordado que Daniel servía a un rey mayor que él, pero el Dios soberano permitió que las cosas sucedieran así. Con una conciencia triste y turbada, esa noche el rey no pudo dormir. Daniel fue echado al foso de hambrientos leones. Al día siguiente el rey va a revisar cómo andaban las cosas. Me encantan las palabras del rey. Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Como ya sabemos, Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones.
porque ante él y ante el rey, Daniel era inocente. Más adelante vemos lo que sucede con los gobernadores. La trampa que idearon para Daniel fue la misma en la que ellos cayeron, y los voraces leones los despedazaron. El Salmo 7, 14 al 16 nos enseña que el impío concibe la maldad y se preña de iniquidad. Ha cavado un hoyo bien hondo, y en el hoyo que hizo caerá. Darío, ante tal portento divino, lanza un edicto para que todo su reino tema y tiemble ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos. Capítulo 6, del 26 al 27. Todos estamos rodeados de enemigos cual leones, empezando por Satanás, quien como león rugiente nos quiere devorar. Quizás seamos traicionados por nuestra fidelidad al Señor. Señala los pecados de algunos, porque nuestra fidelidad al Señor señala los pecados de algunos. Pero sea cual sea nuestra prueba, hay propósito en ella. Dios, por medio de nuestra fidelidad, desea mostrar a los demás quién es Él. Algunos le reconocen y otros no. Pero recuerda, servir al Señor es el más grande privilegio. Y para todos esos leones tenemos un fiel defensor, el león de la tribu de Judá, quien peleará por nosotros. ¡Qué gloriosa promesa! ¿La crees? ¿Oras constantemente para que Dios te guarde fiel, sin vicio y sin falta? ¿No te avergüenza proclamar a otros al Dios que amas, aunque tengas que sufrir consecuencias? Muchos de nosotros hemos sido a veces menospreciados porque debido a nuestra fidelidad al Señor a veces señalamos los pecados de algunas personas y a veces pues nos ven con desprecio porque pues les decimos en algunas cosas que andan mal, pero pues es nuestra responsabilidad señalarles sus faltas con gracia y amor, pero señalarles sus faltas. Y a veces ellos se convierten en unos leones que nos quieren devorar, pero nosotros nos mantenemos fieles al Señor y Él es el quien pelea por nosotros y nos defiende. Ese león de Judá, nuestro Señor Jesucristo, Él está a nuestro lado y nos defiende siempre. Creamos eso, creamos que Él es fiel y que Él nos cuida en todo momento. Y no nos avergoncemos de proclamar a nuestro Dios al que amamos. Y aunque suframos algunas consecuencias por esto, sabemos que Él nos está siempre defendiendo como nuestro fiel defensor. Y aprendamos de Daniel, que fue un hombre de oración. Él siempre oraba al Señor y él se mantuvo fiel a Él, aunque le dijeron que no lo hiciera, que iba a tener consecuencias si lo seguía haciendo. Él decidió obedecer primero al Señor antes que a los hombres. Y aprendamos de Daniela a ser fiel a pesar de las circunstancias adversas que a veces se nos presenten. Que el Señor les bendiga a todos. Amén.